estamos contigo porque tus retos son nuestros retos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda parte. Sé que la jornada de ayer fue muy productiva en todos los salones. Nuevamente un recordatorio que siempre la primera parte es aquí, en el auditorio. O sea, la primera franja siempre va a ser aquí y la segunda parte en los salones. Si ustedes se dan cuenta, hay dos registros de asistencia diferentes. Uno es el registro de asistencia que corresponde a la sesión conjunta aquí en el auditorio y otro es el registro de asistencia que se hace en los salones en la parte de los talleres de profundización. Bueno, hoy tenemos la segunda parte del primer módulo que la continúa el Padre Juan de la Cruz. Ustedes todos tienen la agenda, saben cuál es la temática, que es seguir trabajando las experiencias de Francisco de Asís y hoy el icono del encuentro, que es un icono muy representativo de la comunidad franciscana, que es el Cristo de San Damián, este que está aquí. ¿Quiénes están familiarizados con él? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de este Cristo, de este icono. El Padre Juan de la Cruz nos pidió que fuéramos viendo un pequeño fragmento de video de uno de los frailes de la comunidad franciscana que hace la explicación de cada uno de los símbolos del icono. Bueno, los que tienen más o menos la formación en la parte de arte saben que los iconos, es decir, estas representaciones, realmente se leen. ¿Por qué hablamos de que se leen? Porque todos los elementos o símbolos que lo contienen tienen un sentido, te están contando algo, tienen una intencionalidad desde la ubicación, el tamaño de la figura, la posición. Entonces, eso es lo que vamos a mirar aquí en este fragmento de video que nos van a explicar todo este icono, ¿ok? Y ya después el padre continúa con la explicación de lo que viene trabajando. Entonces, vamos a iniciar. Saludamos a los compañeros de Armenia y Ibagué que nos siguen por vía streaming. Bienvenidos. Bueno, ya con esta introducción se sigue el padre, que le damos la bienvenida. Para introducir este encuentro de esta tarde, han ustedes podido ver la explicación del icono del crucifijo de San Damián, un crucifijo que para los franciscanos, tengamos hábito o no lo tengamos, que son los franciscanos a veces los que no lo tienen, que los que lo usamos, pues es muy significativo. Ustedes han visto lo que significa, lo que representa cada uno de los colores, de las imágenes que hacen parte de ese crucifijo. El original naturalmente está en Asís, en la capilla de las hermanas Clarisas, que son las que lo custodian. Aquel Cristo original, un poco más grande que este, seguramente los que han ido a Asís y han estado allí en la capilla lo conocen, que estuvo en una pequeña capilla que se llamaba San Damián, y por eso el nombre del crucifijo, y el sentido que tiene en la vocación
tanto de Francisco de Asís como de los franciscanos. De manera que aprovechando el momento y para introducir este trabajo de hoy, vamos a entonar la oración que Francisco compuso para dirigirse al crucifijo representado en el icono. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Muy bien. Ese es el texto de la oración que compuso Francisco para dirigirse al Señor representado en el icono del crucifijo de la iglesia de San Damián. Vamos a continuar en esta primera parte de la tarde con el tema que habíamos abordado en la segunda parte del trabajo del día de ayer. Estábamos hablando de los encuentros de Francisco y seguramente también en el trabajo de la tarde tuvieron la oportunidad de abordar algunos de esos encuentros para ampliar y para profundizar lo que allí había, lo que aquí habíamos hablado. Habíamos hablado entonces de dos encuentros fundamentales, el encuentro con el leproso, el encuentro con los pobres. Bueno, reafirmar y recordar que aunque pudo haber un momento particular, específico, documentado históricamente del encuentro con un leproso o con un pobre, son acontecimientos que perduraron en toda la vida de Francisco. Aunque documentemos uno y nos refiramos a uno para el trabajo de la charla, de la formación que hacemos aquí, más que un único acontecimiento, son una serie de acontecimientos que en ese que referimos y documentamos se sintetizan y resumen. El encuentro de Francisco con los leprosos, con los pobres, con los excluidos, con los vulnerables, con los marginados, estuvo presente a lo largo de toda su experiencia vital. No fue un único momento, aunque aquel momento que hayamos referido haya marcado su vida de una manera fundamental y lo haya llevado a una opción existencial. Ese tipo de encuentros permanecieron a través de toda la historia personal, porque la vocación y la respuesta a la misma son permanentes. El que se casa, aunque decida hacerlo un día, permanece casado para siempre. De manera que todos los días tendrá que estar respondiéndole sí a su mujer o a su marido. Lo respondió un día allá frente del cura en el altar, cuando les preguntan sus votos, ¿no? Fulano de tal, recibes a fulana de tal como esposa y la recibes como esposo y prometes serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en el dolor, hasta que la muerte los separe. Ahora dicen por todos los días de tu vida, para que no parezca tan trágico el día del matrimonio nombrar la muerte. Ya es trágico de por sí como para nombrar además la muerte, entonces se pone como complicado el asunto. De manera que él dice, sí, acepto. Y luego le preguntan a la esposa que haga sus votos matrimoniales e igualmente, fulanita de tal, tú aceptas a fulano de tal como esposo y te entregas a él como esposa y prometes serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en el dolor, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto. Y el Padre, en el nombre del Señor, les da la bendición. No es el Padre el que los casa, los que se casaron fueron ellos, ¿no? Siempre decimos en el matrimonio
el que es el ministro del sacramento es el esposo y la esposa. El padre simplemente es un testigo de la diablura que hicieron. El padre se limita a afirmar en el acta matrimonial: yo presencié, esa es la palabra que utilizamos, ¿no?, en el sacramento del matrimonio, yo, fulano de tal, presencié el matrimonio de fulano con fulana de tal. Presencié. Yo vi que lo hicieron. Delante de mí dijeron eso. Yo no tuve la culpa. Más o menos así es la cosa, ¿no? Pero esa promesa, ese juramento, esos votos que ellos se manifiestan, los únicos que hacemos votos en la iglesia no somos los curas o los religiosos o las monjas. Lo que hace el esposo con la esposa son unos votos, votos de fidelidad. Yo te recibo como mi mujer y tú me aceptas como tu marido. Votos de fidelidad. Prometo serte fiel para siempre. Esos son votos, los mismos que nosotros hacemos cuando profesamos como religiosos. Votos, promesas de fidelidad perpetua y eterna a una persona. El esposo le promete fidelidad a su mujer y la esposa le promete fidelidad a su marido. El religioso y el sacerdote le prometemos fidelidad a Jesucristo el Señor y a la iglesia. Son votos a una persona real, viva y verdadera. De manera que por allí es el asunto de esas promesas de fidelidad, ¿no? Muy bien. Dentro de este proceso entonces de Francisco y su encuentro con estos personajes particulares que signaron para siempre y marcaron para siempre su existencia, se realizan a través de toda la vida, así como el que se casa, decíamos, ese sí de un día tiene que decirlo todos los días. El día que el esposo o la esposa dejen de decirse ese sí que un día se dijeron ante el altar, pues hasta ahí llegaron. Porque la promesa de fidelidad, el voto, aunque se hace en una ceremonia solemne, litúrgica, se tiene que decir todos los días. Y el día que se deje de decir y de prometerle fidelidad a esa persona y de prometerle amor a esa persona y de prometerle capacidad de perdón y de reconciliación a esa persona, pues ese día se acabó. La unidad y la comunión y la vida de pareja o la vida del religioso o la vida del sacerdote. De manera que, asimismo, el ejemplo de Francisco, aunque haya sido un día a las 2 de la tarde o a las 3:30 o a las 5 o a las 10 de la mañana, cuando se encontró con el leproso o cuando se encontró con los pobres, todos los días de su vida permaneció fiel a ese encuentro con ellos, porque toda su vida la consagró a ellos, a ser como ellos, a ser para ellos y a vivir con ellos. Nunca dejó de hacerlo. De manera que la promesa que uno hace un día como esposo o como religioso o como sacerdote, la opción de vida que se hace en un instante o se renueva todos los días o nunca existió, nunca fue verdadera, nunca fue real, tal vez fue una fantasía de momento. Pensé que amaba a Jesucristo, pensé que amaba a mi esposa, pensé que amaba a esa mujer, tal vez nunca la amé, tal vez nunca la amé. La promesa que se hace una vez se renueva todos los días.
No es fácil. Nadie dice que es fácil. Pero si fuera imposible, tampoco nos pedirían que lo hiciéramos. Nadie está obligado a lo imposible, dice el derecho canónico de nuestra Iglesia Católica. Nadie está obligado a lo imposible porque Dios a nadie le pide algo que sea imposible de hacer. Él conoce nuestros límites mejor que nosotros. Nosotros no siempre conocemos nuestros límites o nuestras limitaciones o nuestras fragilidades. No siempre las conocemos. Nosotros nos conocemos un poco, pero no tan bien como pensamos. Pero hay alguien que sí nos conoce bien, que es el Señor, porque salimos de sus manos. De manera que nos conoce mejor de lo que podríamos o pudiésemos conocernos nosotros. Y Él sabe muy bien de nuestras limitaciones, de nuestras capacidades, de nuestras grandezas, de nuestras miserias, de nuestras luces, de nuestras sombras. No porque sea un policía que nos vigila, el gran hermano, ¿no? No, simplemente nos conoce porque nos habita, porque nos hizo, salimos de sus manos. Ya no entraremos por ahora en la polémica si por la evolución o por otros medios. El Señor siempre nos decían y nos enseñaban anteriormente en la filosofía y nos hablaban de las causas segundas. Él es el origen de todo y actúa a través de los acontecimientos de la historia que Él mismo establece. Puede que la evolución haya sido una parte del proceso creador. Nadie por ahora lo ha dicho que sí, tampoco que no. Tal vez algunos nos hemos quedado más parecidos al orangután que otros, pero bueno, no importa. De manera que la acción del Señor, que nos conoce y conoce nuestras limitaciones y fragilidades, pues sabe hasta dónde podemos llegar. Y cuando nos pide algo, cuando nos llama a algo, cuando nos encomienda algo, es porque sabe que podemos alcanzarlo, que con su gracia, con su ayuda, con su fuerza, con su acción, con su presencia, como queramos llamarla, y con nuestro esfuerzo y compromiso podremos alcanzar eso que nos está pidiendo. De lo contrario, no nos lo pediría. Sería absurdo que lo hiciera. No tendría cabida dentro de su condición de Dios omnipotente el pedir al otro, conociéndolo como lo conoce, algo que sabe que el otro no va a poder conseguir. Eso no entra como dentro de la concepción del amor de Dios. Muy bien. Otros encuentros del que hace parte esto que ustedes acabaron de visualizar y escuchar. El encuentro con el Señor, el encuentro con la palabra del Señor en el Evangelio y el encuentro con los hermanos. De alguna manera, todos podremos tratar de resumirlos en un único encuentro. El Señor Jesús presente en su presencia real, viva, verdadera, como una persona que nació y vivió y cumplió una misión que se le encomendó en favor de la humanidad y de la iglesia. El encuentro con esa misma persona en un elemento específico de su misión, que es la palabra con la que anuncia y con la que da a conocer el mensaje de novedad y de transformación para el hombre. Y el encuentro con los hermanos, que hacemos todos parte de la única persona que es Jesucristo, el Señor, que es el que nos hermana, el que nos hace hermanos.
Para Francisco, el encuentro con los hermanos fue algo que no buscó. La opción de Francisco fue siempre desde el primer momento una opción personal, no individualista y cerrada, por supuesto, pero personal. Quiso vivir según el Evangelio. Quiso vivir según el ejemplo de Jesús. Había muchos movimientos en el siglo XIII de hombres y mujeres penitentes que querían volver a los orígenes de la iglesia primitiva que se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre otros, en la Sagrada Escritura y en algunas de las cartas de Pablo. Y Francisco, ya en ese camino de búsqueda y de inquietud, quiere también vivir de otra manera, como veíamos ayer, que empieza a descubrir con aquellos primeros encuentros. Y entonces se hace un penitente. Empieza a vestir como un penitente, con su túnica, descalzo, en oración, alejado del bullicio de la ciudad y entregado al servicio de los marginados, de los vulnerables de su sociedad, y un poco de limosna. No piensa en ningún momento construir una comunidad religiosa. En sus escritos personales y los de sus biógrafos, descubrimos que no estaba dentro de su intención llamar a nadie a seguirlo. Empezó a vivir lo que experimentaba que el Señor le proponía como proyecto de vida. Y su forma de vida fue atrayendo a otros a estar con él. Él nunca fue a hacer por allá lo que diríamos hoy promoción vocacional. Vengan y vivan conmigo y como yo lo hago. Nunca pasó eso por su mente. Su forma de vida empezó a atraer a otros. ¿A quiénes en primer lugar? A los que le eran más cercanos, a sus amigos más cercanos, a sus compinches. Bernardo, León, todos los que eran sus amigos de su pueblo y de su grupo social, fueron los primeros que empezaron a conmoverse ante la situación que veían en Francisco y a acercársele, a pedirle que los dejara compartir esa experiencia que él estaba viviendo. Y Francisco naturalmente comenzó a aceptarlos para que hicieran parte de ese proceso, como decimos, un proceso personal, pero nunca individualista ni cerrado. Aunque no estaba dentro de sus planes formar un grupo religioso, acepta a quienes vienen y luego en el testamento, como ustedes lo van a leer seguramente en el trabajo de hoy y como lo leímos ayer en una parte al comienzo de la charla, dice por allá en el versículo 14, y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba lo que debía hacer, sino que el Altísimo mismo me lo reveló para que viviera según la forma del Santo Evangelio. Y yo lo hice escribir en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Ese es el versículo 14 del testamento de Francisco. Y después que el Señor me dio hermanos, es decir, Francisco interpreta al final de su vida que las personas que llegaron
le fueron dadas por el Señor como un obsequio, como un regalo. El misterio de la fraternidad. El otro que viene a mí y ante el cual yo no me cierro, sino que abro mi vida para acogerlo. Porque lo entiendo no simplemente como otra persona más, eso ya es valioso e importante, de la misma dignidad que yo por ser una criatura y una persona y un ser humano, sino por un valor trascendente, porque el Señor lo envía para que haga parte de mi experiencia. Esa es la interpretación de Francisco de la persona y del valor del otro en su vida. No simplemente un ser humano, no simplemente una criatura, porque también pueden mandarme un perro o un gato o una gallina o un conejo, sino el valor del otro en cuanto hijo de Dios como yo y por lo tanto hermano mío. Ese es el núcleo del sentido de la fraternidad para Francisco de Asís. Descubrir al otro como alguien que se me da, que viene a mí, enviado por el Señor. Y por lo tanto yo abro mi vida y mi corazón a Él para aceptarlo y acogerlo como alguien que yo no he buscado, sino que me es dado. El problema es entrar en la lógica del don. Vivimos en una sociedad del siglo XXI donde la lógica del don como que no funciona mucho. Todo yo me lo gano con mi esfuerzo o me lo merezco. Todo eso se contrapone a la lógica del don. Es que yo hago esto porque la ciencia, la técnica me permite que yo obtenga esto. Y es mi esfuerzo personal el que me lleva a obtener esto. Y esto lo he obtenido porque yo he trabajado por esto y me lo merezco. Y de esa manera, de una sola reflexión, borramos y anulamos la lógica del don. ¿Cuántas cosas tenemos porque se nos dan? Tal vez ya no tenemos ni siquiera la sensibilidad y la capacidad de captar en nuestra vida lo que es un don. Tal vez es una palabra que tal vez todavía aparezca en el diccionario, pero de la que ya no le sabemos el significado. Entonces a veces decimos, la vida es un don de Dios, pero como ahora la fabrican en los laboratorios, entonces parece que ya la vida dejó de ser un don de Dios. Pareciera. Y entonces a los que tienen una pareja dicen, los hijos son un don que Dios me ha concedido. Pero en la sociedad en la que vivimos el hijo es un estorbo, alguien al que ojalá antes de que nazca pueda asesinar en el vientre porque puede oponerse a mi proyecto de vida, ¿no? Entonces el hijo y la vida que nace deja de ser un don para convertirse en un estorbo a mi proyecto vital y existencial porque tengo que acoger a este que viene aquí a interrumpir lo que yo estoy haciendo con mi vida y a obstaculizar mi proceso existencial. Entonces estamos en una sociedad en la que la lógica del don como que no entra en la lógica de la sociedad. Bien, vamos entonces a concluir nuestro trabajo en este segundo momento de la tarde,
teniendo un brevísimo acercamiento a los escritos de Francisco. También ustedes van a hacer el trabajo de hoy, después de esta sesión, leyendo algunos textos de los escritos de Francisco. Una de las mejores maneras de conocer a una persona, pues, es por sus obras, ¿no? Dice el Evangelio que por sus frutos los conocerán. De manera que, como decíamos ayer, Francisco escribió muy poco, pero de lo que quedó de él por escrito, podemos deducir, intuir, conocer su manera de pensar, su manera de ver el mundo y la vida. Los escritos de Francisco tienen una división particular con referencia a su contenido. Están los escritos epistolares, una serie de cartas que Francisco escribió a los gobernantes de las naciones, en particular a algunos de sus hermanos, a los fieles que más frecuentaban, a los frailes, etc. Es una primera división de los textos de Francisco, las cartas o los escritos epistolares. Hay otra franja de escritos que se llaman los avisos espirituales. Los avisos espirituales son una especie de exhortaciones muy breves sobre elementos puntuales de la vida cristiana o de la vida religiosa. Otra franja de escritos la componen los textos legislativos. Los textos legislativos fundamentalmente son las dos versiones de la regla franciscana. Cuando Francisco empezó su movimiento, si lo llamamos así, ya con sus frailes que empezaron a seguirlo, en un primer momento fue a Roma a pedir la autorización del Papa, en aquel momento el Papa Inocencio III, quien le aprobó oralmente el estilo de vida que quería vivir con sus hermanos. Era importante este aspecto de la obediencia de Francisco a la Iglesia, porque en aquel momento había una serie de movimientos que resultaron más tarde como movimientos heréticos, independientes de la Iglesia y sin la obediencia al Papa. Los valdenses, los cátaros, los albigenses y muchos otros. De manera que Francisco quiso desde el principio poner esa forma de vida y su grupo y movimiento religioso bajo la obediencia del señor Papa, como lo llama él en sus escritos. De manera que se dirigió a Roma con sus hermanos a pedir la autorización del Papa para vivir de la forma que él quería, que era una forma muy diferente a la que hasta el momento vivía la Iglesia. Fue aprobado oralmente por el Papa Inocencio III, no quedó en ese momento nada por escrito. El Papa Inocencio murió en el año 1216, bueno, año más, año menos. Lo sucedió el Papa Honorio III. El Papa del momento, el Papa Honorio, le pidió a Francisco que pusiera su proyecto de vida por escrito, de manera que Francisco lo escribió, lo presentó al Papa, pero en ese primer momento ese escrito fue rechazado porque era un escrito de corte más espiritual que legislativo. Una regla es un texto legislativo, canónico, de normas. Se hace esto o se hace aquello, o no se hace esto o no se hace lo otro. Esa es una regla, normas, mandatos que el fraile debe cumplir. De manera que se le regresó esa regla, se llama la regla no bulada, es decir, el Papa no la aprobó por escrito, con la bula papal que correspondía aprobarla. De manera que Francisco acudió a la ayuda de un cardenal que se llamaba el cardenal protector de la orden franciscana, el cardenal Ugolino, que era un canonista, y le ayudó a escribir la regla
con los elementos canónicos, legislativos correspondientes que la Iglesia pedía. Una vez escrita, fue presentada nuevamente al Papa Honorio, quien la aprobó por escrito con la bula. Los documentos importantes de las órdenes religiosas eran aprobadas por un documento papal que se llamaba la bula papal. Bula porque el documento en pergamino era cerrado y cerrado con una bola de bronce que llevaba el sello papal, de ahí el nombre bula papal, que es la que aprueba y dice este documento es obligatorio y es válido para la vida de esta comunidad religiosa, en este caso los franciscanos, que es la regla que actualmente nos rige, aprobada en el siglo XIII. Es la misma regla que naturalmente no puede tener ningún cambio porque el que la escribió ya está muerto, de manera que no se puede cambiar. La regla es la misma desde hace 800 años. Muy bien, el Papa Honorio la aprobó y se llama la regla bulada, es decir, la regla aprobada por el Papa que rige a la orden. Posteriormente el Papa Honorio murió y entonces lo sucedió el cardenal Ugolino, que fue el que le ayudó a escribir la regla a Francisco. El Papa Gregorio IX tomó el nombre Gregorio IX y fue el que canonizó a Francisco. El Papa Ugolino, Francisco murió en 1226, en octubre. El Papa Honorio murió en marzo del 1227. Lo sucedió el Papa Gregorio IX, quien lo canonizó en julio del 1228. Antes de cumplir 2 años de su muerte ya fue declarado santo por la Iglesia. Entonces esos son los textos legislativos, las dos versiones de la regla franciscana. Las últimas recomendaciones, dentro de las cuales está el testamento, que leíamos ayer algunos extractos, el testamento de Siena, la bendición a las clarisas, etcétera, y los textos eucológicos o textos oracionales, las oraciones que compuso Francisco. Son como los cinco dimensiones en que se clasifican los escritos de Francisco. Entonces, de cada una de estas vamos a leer uno, que ustedes luego leerán allá otro en su trabajo grupal. De las oraciones, esta tarde al comenzar nuestro trabajo entonábamos una, la oración ante el crucifijo de San Damián. Tiene una serie de oraciones, vamos a tomar una breve para que tengamos una idea de los textos de oración que escribía Francisco. También ayer entonamos el cántico de las criaturas. Vamos a entonar o a escuchar un texto oracional que se llama la antífona en honor de la Santísima Virgen María. Dice así: Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo. Ruega por nosotros junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo y con todos los santos ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. Ese es un texto de oración de los muchos escritos por Francisco. Todos eran textos supremamente breves. Decíamos que otro de los elementos de los escritos de Francisco son los escritos epistolares o las cartas. Vamos a leer un texto muy breve que es la carta que escribió a Antonio de Padua, uno de los grandes santos seguramente más conocidos en nuestra Iglesia Católica, que formó parte naturalmente de nuestra orden franciscana y conoció a Francisco de Asís. Era un teólogo, conocedor de la Sagrada Escritura, y la carta tiene origen en un permiso que él le pidió a Francisco para que le dejara enseñar teología en los conventos a los frailes. Francisco era muy celoso y no le gustaba mucho que los frailes estudiaran, porque en aquel momento los estudios eran signo de poder de las clases sociales privilegiadas.
Francisco quería mantener a sus frailes en esa actitud de humildad, de austeridad, de sencillez, y no quería que ellos estudiaran, entonces era un poco receloso con este asunto. Sin embargo, Antonio pues era una persona muy docta, muy conocedora de la teología y de la Sagrada Escritura, y consideraba que era importante que los frailes que salían a evangelizar, a predicar, pues tuvieran una formación teológica y bíblica adecuada. Naturalmente no iba a pasar por encima de Francisco, que era el fundador y estaba vivo, entonces le pidió permiso para hacerlo. ¿Es posible que yo vaya a los conventos y les enseñe teología y Sagrada Escritura a los frailes? Entonces la respuesta de Francisco está contenida en esta carta, muy breve. A mi hermano Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes la sagrada teología a los hermanos, a condición de que por razón de este estudio no apagues el espíritu de la santa oración y devoción en el corazón de los hermanos, tal como está contenido en la regla. Y Francisco, como sabemos, no firmaba, sino que al final ponía el signo tau. Esa es la carta de San Antonio, una carta muy breve de 4 renglones, en la que le expresaba la autorización que Antonio pedía para enseñar teología en los conventos de los franciscanos en aquel momento, en el siglo XIII. La condición que le ponía Francisco, como lo escuchamos muy claramente, que por el estudio no se descuidara lo que era esencial a la vida religiosa, que era la vida de oración. Muy bien. Otros textos, los textos legislativos, como decimos, son las dos versiones de la regla franciscana. La regla bulada y la regla no bulada. La regla bulada, como decimos, que es la que actualmente nos rige en la orden, tiene 12 capítulos, muy breves cada uno de ellos. Vamos a leer el primer capítulo, que también luego leerán ustedes en el trabajo comunitario. Dice así el comienzo de nuestra regla. En el nombre del Señor comienza la vida de los hermanos menores. La regla y vida de los hermanos menores es esta: guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad. El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores que sean canónicamente elegidos y a la Santa Iglesia Romana. Y los otros hermanos estén también obligados a obedecer al hermano Francisco y a todos sus sucesores. Así comienza las normas que Francisco escribió para nosotros para organizar nuestra vida religiosa. Se destacan pues esos aspectos, ¿no? La obediencia de Francisco a la Iglesia y a todas sus disposiciones, pone la orden bajo la obediencia directa del Papa, a quien como jefe de la Iglesia estamos obligados a obedecer, y las palabras que utiliza Francisco para denominar lo que llamamos los votos. La obediencia, que pone en primer lugar, la vida sin propio. Francisco no habla de la pobreza, sino de algo que va más allá de la pobreza, que es el vivir sin propio. Francisco nunca habla en los votos franciscanos de la pobreza. Dice, los frailes deben vivir en obediencia, sin nada propio y en castidad. El vivir sin propio es algo más radical que el vivir en pobreza, porque te pide que vivas sin apropiarte de nada. Porque yo puede que no tenga nada, pero esté apropiado del deseo de tener lo que no tengo. Entonces ya no soy pobre. Puede que yo no tenga nada material
y delante de los demás me vanaglorie de mi pobreza. Mire, es que yo sí soy pobre, yo puedo vivir sin nada de lo que ustedes sí necesitan. Entonces no soy pobre porque me estoy vanagloriando de mi pobreza y me he apropiado de mi pobreza y me siento orgulloso y prepotente por ser pobre. Entonces ya no soy pobre. El vivir sin propio es más exigente que el vivir pobre. Es más complicado. Y no siempre se logra, ¿no? ¿Cómo desapropiarme de todo? Es un trabajo que implica toda la existencia y seguramente la existencia termina y no lo habremos logrado, ¿no? ¿Cómo desapropiarme de las cosas materiales? Pero ¿cómo desapropiarme de mí mismo, de mi yo, de mi ego? Esa parte no siempre es fácil de conseguir. Tal vez la parte más fácil sea desapropiarse de las cosas físicas, materiales, tal vez. Pero desapropiarte de ti mismo, de tu ego, de tu yo, de tu prepotencia, de tu orgullo, de tu tentación de querer siempre ponerte por encima del otro, esa parte es supremamente complicada, ¿no? El desapropiarse de los afectos, de los lugares, de las personas. Son tareas complicadas, ¿no? Que eso no se logra con hacer el voto, como decíamos al principio de la charla, el que dice, es que voy a serte fiel hasta que la muerte nos separe. Eso no basta decir sí quiero. Ahí es donde empieza el problema, cuando tú dices sí quiero. No termina el problema ahí, ahí es donde empieza. La tarea empieza cuando dices sí. En ese momento empieza tu trabajo como esposo, como esposa, fiel a tu marido o como esposo fiel a tu esposa. Ahí es donde empieza la tarea. Cuando yo digo sí quiero, ahí es donde empieza mi tarea de aprender a ser pobre, de aprender a vivir sin propio. Ese día comienza el trabajo que durará hasta el día que me muera. Hasta allá dura. No siempre será fácil hacerlo, natural. Todo el mundo quiere tener cosas, ser propietario de cosas, de afectos, de lugares, de personas, porque eso nos da seguridades. El hombre para sentirse seguro tiene que apropiarse de, aferrarse a cosas y soltarnos de esas cosas de las que nos aferramos para sentirnos seguros es supremamente complicado, muy difícil, porque cuando nos sentimos sin nada de qué agarrarnos y no tenemos en qué poner nuestras seguridades, nos sentimos como a la deriva, perdidos, ¿no? Entonces siempre vamos a buscar de qué agarrarnos, de dónde aferrarnos, cosas, personas, dinero, poder, afectos, fama o de qué. Textos legislativos. Y otros textos que se llaman las últimas recomendaciones. Como decíamos, allí está el testamento, la bendición al hermano Bernardo, la última voluntad a Santa Clara, algunos textos pues que escribió Francisco después de escribir su testamento, despidiéndose de todos aquellos que había conocido y exhortándolos a permanecer pues en una actitud de obediencia a Cristo y obediencia al Evangelio. Y los avisos espirituales que decíamos son exhortaciones muy puntuales, generalmente tienen 3, 4
frases muy específicas donde Francisco exhorta a sus hermanos a vivir cosas muy particulares de la vida cristiana o de la vida de fe o de la vida religiosa. Vamos a leer dos nada más. Por ejemplo, la admonición, se llaman admoniciones o exhortaciones. La número 8 dice así: evítese el pecado de envidia. Dice el apóstol: nadie puede decir Jesús es el Señor si no es inspirado por el Espíritu. Y no hay quien haga el bien, no hay ni uno solo. Por lo tanto, todo el que envidia a su hermano por el bien que el Señor hace en él, incurre en el grave pecado de la blasfemia, porque envidia al Altísimo mismo, que es quien hace y dice todo el bien en cada persona. Esa es una exhortación, por ejemplo, de Francisco, para que la gente esté alerta acerca de la envidia, por ejemplo, en ese caso. Otra, la número 25. Dichoso el hombre que tanto ama y respeta al otro, que es su hermano, cuando está lejos de él como cuando está con él, y no dice a sus espaldas nada que no sea capaz de decirle con caridad delante de él. Un elemento muy importante, una exhortación de Francisco para hablar de la caridad con el otro, ¿no? Dice que el amor al hermano se le manifiesta en la capacidad de decirle las cosas con caridad y de frente, y no a escondidas y a sus espaldas a traición. Se llaman avisos espirituales, es decir, exhortaciones para tener en cuenta en esos elementos particulares de la vida comunitaria y que los religiosos, en general todos los cristianos, estén alerta de esas situaciones que pueden llegar a lesionar la unidad y la comunión. Muy bien, esos son los elementos de los escritos para que tengamos como alguna idea de en qué consisten los escritos de Francisco y podamos acercarnos con mayor fruto al trabajo que vamos a realizar a continuación. Seguramente se quedan por decir muchas cosas, obviamente, de Francisco, de su vida, de su experiencia, de sus opciones, pero seguramente las pocas que alcanzamos a decir esperamos que sean como una provocación para que cada uno quiera seguir en algún momento profundizando sobre la persona de Francisco, sobre la figura de Francisco, sobre su enseñanza, sobre lo que tiene para decirnos a los hombres del siglo XXI, a la cultura del siglo XXI. Seguramente hay muchas cosas por descubrir, muchas cosas por ampliar, muchas cosas por profundizar, y que lo que hayamos podido asimilar y decir en estos dos momentos de ayer y de hoy, pues que realmente nos sirva a todos eso, de una provocación, de un aperitivo, para que nosotros que estamos en una institución franciscana podamos seguir conociendo al personaje que inició todo este movimiento hace 800 años, un movimiento que perdura en la iglesia y en la cultura y que de alguna manera toma los elementos para las obras evangelizadoras. Todas las obras evangelizadoras nuestras, sean los colegios, sea la universidad, sean las parroquias, sean las casas de formación, sean los lugares de misión, toman toda su inspiración de esta persona, Francisco de Asís, que hunde sus raíces en esta otra persona, Jesucristo el Señor. En la manera de ver el mundo de Francisco, de interpretar el mundo de Francisco, de ver al otro como lo hace Francisco, allí encuentran inspiración todas las obras que tratamos de proponer los franciscanos en Colombia y en el mundo para el servicio de la iglesia y de la sociedad. De manera que entre más conozcamos nosotros los que llevamos hábito y los que no lo llevan pero trabajan con nosotros, seguramente más fácil será que
logremos que toda la inspiración franciscana sea la que pueda permear realmente nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras para que realmente den el fruto que queremos que den, que es construir, como dice por allá la explicación de Latau, una nueva sociedad fundamentada en los valores cristianos, en los valores franciscanos, en los valores bonaventurianos. Les agradezco su paciencia, les agradezco la atención que han tenido por estar aquí en estos 2 momentos aguantando toda esta carreta y espero que puedan quedar con alguna frase o alguna palabra de las que he dicho y les pueda ser útil para su vida personal y para su vida laboral e institucional. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos estos 5 minuticos para formularle preguntas a Fray Juan sobre todo lo que nos ha compartido en estos 2 días. Entonces, quien quiera hacer una pregunta acá al profe. Padre, Francisco generó una ruptura en la iglesia, revolucionó la iglesia de su tiempo. ¿Qué diferencia hay entre Francisco, el franciscanismo y la teología de la liberación, nacida en Latinoamérica y que tenía una opción preferencial por los pobres, pero termina con excomuniones y no siendo reconocida por la iglesia? ¿Qué diferencia hay entre el franciscanismo y lo que se dice en la teología de la liberación? Bueno, una revolución seguramente sí en la iglesia, pero tal vez no una ruptura, porque Francisco nunca rompió la comunión con la iglesia. Como decíamos ahora, uno de los aspectos que caracterizó a Francisco fue el permanecer unido a la iglesia. Decíamos ahora que cuando quiso organizar su movimiento, cuando ya se vio rodeado de aquellos hermanos que empezaban a llegar, pero que él no había buscado y que no esperaba, pero al que había que darle una estructura canónica, una estructura legal, una estructura jurídica, lo primero que hace es ir a buscar la aprobación del Papa. Sin la aprobación del Papa, seguramente Francisco no hubiera organizado su movimiento. Entonces, tal vez sí una revolución en la medida que de aquella iglesia muy poderosa e imperial del medioevo, él quiso con los suyos y con su movimiento volver a las fuentes primitivas y vivir un poco de manera itinerante, en pobreza, en sencillez, sin aceptar incluso lugares propios donde vivir. Entonces, en ese sentido, sí un cambio en la manera de vivir el Evangelio, un cambio en la manera de vivir en comunidad religiosa, pero no una ruptura, naturalmente, porque no hay ruptura con la iglesia, porque un elemento esencial al franciscanismo es la obediencia a la iglesia. Es indispensable siempre todo lo que se hace dentro de la comunidad que tenga la aprobación del obispo y del papa, siempre. Sin eso es imposible ser franciscano o ser una comunidad religiosa inspirada en Francisco. Revolución, como digo, tal vez sí, porque fue un cambio profundo que produjo en la iglesia esa forma de vida de Francisco. No fue fácil que le aprobaran esa forma de vivir, porque claro, los cardenales, los obispos, el clero alto vivían de una manera particularmente acomodada y poderosa, de manera que aceptar que alguien viviera de la manera como Francisco lo proponía era un cuestionamiento también para ellos mismos, ¿no? Por eso tuvo algunas dificultades la aprobación de ese estilo de vida, pero finalmente lo logró. Lo que llamamos la teología de la liberación, sí, un movimiento allí de los años 60 y tantos, 70, que busca que la iglesia haga su reflexión no tanto de la teología tradicional de los conceptos, sino que haga la teología y la reflexión desde el lugar del pobre. Es como buscar que haya un cambio de lugar teológico para reflexionar. No reflexionemos solamente desde el concepto teológico de Dios, del concepto teológico de pobreza, del concepto teológico de fraternidad, sino vamos a vivir
con el pobre y desde allí hagamos nuestra reflexión teológica. Podemos pensar que Francisco de alguna manera también hizo algo similar. Fue desde el lugar del leproso, desde el lugar del pobre, desde el lugar del excluido, desde el lugar del marginado, desde el lugar del vulnerable, que empezó a descubrir la presencia de Jesucristo en la historia, en su propia vida y en la vida de la comunidad social y religiosa, pero manteniéndose siempre muy unido a la persona de Jesucristo, a la iglesia, al evangelio. No tratar de crear una ruptura. La teología de la liberación comienza con una idea muy positiva de ir a buscar el lugar del pobre para hacer teología. Pero tal vez en algún momento, por demasiadas influencias de tipo sociológico y marxista, termina desvirtuando la pureza de la reflexión teológica y pasando a convertirla en una reflexión demasiado sociológica, desprendida en muchas ocasiones del evangelio. No siempre, la teología de la liberación no tiene una sola unidad, tiene como muchos brazos y muchas vertientes. Algunos teólogos de la liberación permanecieron muy fieles a la palabra, muy fieles al evangelio y muy fieles a la iglesia. Otros fueron transformándose en una especie de movimientos más sociales, más cooperativos, más de un tinte político que de un tinte religioso y eclesial. Esa puede ser la diferencia esencial con Francisco de Asís. ¿Aló? Buenas tardes, Padre Juan. Yo le quería preguntar un poco sobre la vocación de la orden. Yo entiendo que cada orden tiene una vocación, ¿cierto?, que le da como un carácter específico respecto de las otras órdenes. No estoy muy seguro de cuál se entiende contemporáneamente que sea esa vocación de la orden franciscana y cómo usted ve que se vive a nivel mundial hoy, pues de forma contemporánea esa vocación. Y también le quería preguntar por esas obras que usted menciona de la orden, ¿cierto? Que ahorita al final de la charla pues mencionó como las distintas obras de la orden en el mundo. Pues nosotros, digamos, conocemos la universidad, pero me da curiosidad también como saber, a partir de esa vocación, ¿dónde más se ve reflejada pues como esa acción de la orden? Muy bien. Sí, lo que tú me preguntas, lo que normalmente la gente llama el carisma de una comunidad religiosa. Hay órdenes, hay comunidades religiosas que nacen para un servicio específico. Por ejemplo, decimos los Camilos, nacieron para atender los hospitales y los enfermos. Los hermanos de San Juan de Dios nacieron también con su fundador para atender a los enfermos mentales. Los hermanos de La Salle, los hermanos de las escuelas cristianas, los hermanos maristas, por ejemplo, nacieron para educar. Entonces tienen siempre colegios y escuelas. La comunidad franciscana no nació a raíz de una necesidad, digamos así, social, para educar o para atender enfermos o para atender hospitales o para una obra específica. ¿Para qué nació? Lo leímos en la regla en el primer capítulo que mencionaba yo. Aquí está por escrito, aparte para no buscar en el texto nuevamente. Dice así, volvamos a leerlo. La regla y vida de los hermanos menores es esta, es decir, el carisma fundacional es este. Guardar en ese sentido significa cumplir, vivir. Guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad.
El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Santa Iglesia Romana. Ese es el carisma fundacional de la orden franciscana. Vivir en el lugar donde esté según el Evangelio de Jesucristo. Cumplirlo. Vivir el Evangelio. Esa es la obra que nos debería caracterizar a los franciscanos en el mundo. En el lugar donde estés, vive como pide Jesucristo en el Evangelio, en obediencia al Papa y a la Santa Iglesia sin separarte de ella. Ese es el carisma fundacional. De manera que nacimos para eso, para en el lugar donde nos pongan, vivir de acuerdo a la forma que Jesucristo propone en el Evangelio, cumpliendo el Evangelio de Jesucristo en la vida cotidiana. De manera que la tarea, podría uno pensar que es inclusive más difícil que la de otra comunidad, porque no se materializa en una obra, sino en una forma de vivir. Vive según el Evangelio de Jesucristo, allí donde estés. Eso es lo que trata de hacer la orden en cualquier lugar donde se encuentra. Estamos extendidos en los 5 continentes, de manera que así como de variados son los continentes y las culturas, son las obras que los frailes tienen en cada ciudad o en cada país. En algunos lugares trabajan en la educación. Nosotros aquí en Colombia, desde el principio, los frailes que llegaron empezaron a tomar esa vía de la educación desde la colonia, las doctrinas, las escuelas al lado de las parroquias, luego se transformaron en colegios, la universidad y las parroquias. Pero hay otros lugares donde trabajan, por ejemplo, con los migrantes, hay otros lugares donde trabajan con los enfermos de SIDA, hay otros lugares donde trabajan con los alcohólicos, hay otros lugares donde trabajan con los indígenas, con las etnias minoritarias. Es decir, la comunidad franciscana no tiene una obra específica para decir nosotros trabajamos con este elemento poblacional o con este elemento cultural. Depende la ciudad, depende el país, depende la cultura, depende la necesidad, depende la historia de la comunidad. Allí van surgiendo las obras propias de ese entorno cultural o geográfico. Padre, buenas tardes. En las reseñas que leímos ayer de las homilías de Benedicto XVI, ¿cierto? Respecto a la historia de la orden, hablaba de los predicadores, órdenes menores y los predicadores, los dominicos, pero que fueron los iniciadores posteriormente de lo que se llamó la escolástica en la Edad Media. Eso no riñe un poco con ese carisma inicial entonces, o esa regla inicial de Francisco, que era la pobreza y no dedicado, como usted mismo lo decía ahora, que no le gustaba que se instruyeran mucho. Sí, naturalmente la formación académica responde como a una evolución de la misma orden. Francisco, como escuchamos en la carta a San Antonio, no se opuso a esa formación, aunque era receloso de la misma y pedía como mirarla con mucha atención y con mucho cuidado para no ir a desviar la forma de vida del fraile y que por la forma de vida académica se fuera a pervertir esa formación de austeridad, de pobreza, de sencillez y de servicio. De manera que cuando Antonio le pide el permiso, a pesar de lo que uno hubiera podido pensar, Francisco acepta. Me agrada, dice él, que le enseñes la teología a los hermanos, con la condición
de no apagar el espíritu de la santa oración y devoción como se manda en la regla. De manera que es una primera apertura que hace el mismo fundador a los estudios dentro de la orden. Él hubiera podido decir que no, sin embargo lo aceptó. Posteriormente empezaron a llegar a la orden los intelectuales. Llegaron muchos que ya eran sacerdotes cuando ingresaron a ser franciscanos y que ya eran académicos en las universidades de la época, en Bolonia, por ejemplo, y Francisco no les prohibió que entraran a la orden, los aceptó como miembros de la orden. Posteriormente entraron otras personas como Buenaventura, que se caracterizó desde el principio en la orden. Él entró muy joven, se dice que entró de 10, 12 años a la orden franciscana. Se caracterizó por ser pues una persona de una gran inteligencia y lo mandaron a estudiar a la Universidad de París. En ese tiempo pues una de las más rimbombantes del concierto universitario europeo. Y allí no solo estudió y se graduó como teólogo, sino que también fue profesor de la universidad, como lo fue también Santo Tomás de Aquino. De manera que Francisco nunca se opuso a esa formación. Lo que él siempre quiso mantener alerta a los frailes fue que la formación académica y la intelectualidad no los apartara de su vida de oración, de su vida de obediencia a la iglesia, de su vida de austeridad y de su vida de sencillez. Pero el mismo Francisco desde el principio abrió las puertas a la formación académica en la orden. Amables nuevamente y Judith les dirige el trabajo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Padre Juan, por todos sus aportes en estos dos espacios. Bueno, ahora ya ustedes saben dónde están sus salones. Nos dirigimos a cada grupo para trabajar la segunda franja. Aquellos que apenas se inscribieron ayer se ubican en el mismo salón, se ubican en el mismo grupo. Ya mañana tendremos las listas actualizadas con todos los que ya definitivamente están en el diplomado. Bueno, gracias por su participación.